Juristas Cristianos, qué alegría estar con ustedes de nuevo en sus hogares, gracias a su patrocinio, gracias a sus oraciones. Mi nombre es Eduardo García Resach, abogado en la práctica privada, cristiano, casado por casi ya 43 años con mi esposa María Esther Ojeda. 3 varones, por cierto, Eduardo, el mayor, cumple años en el día de hoy. Que Dios te bendiga, Eduardo, y te ayude y bendiga mucho a tu familia y a mis nietos. Amigos, estoy acompañado una vez más de la hermana y abogada Ivette Montes. Ivette, saludos. Gracias por la invitación, Eduardo. Y gracias tú que siempre, pues, te estamos cogiendo de vez en cuando, ahora más a menudo, y esperamos, tenemos una serie de programas que hemos considerado compartir con ustedes, amigos. En la última ocasión, vayan al programa 162, si mal no me equivoco, tocamos el tema de la libertad religiosa. Y vamos a seguir tocando ese tema, pero hoy queremos, que nunca habíamos tenido la oportunidad de tener a Ivette con nosotros, de compartir más sobre la Alianza de Juristas Cristianos. ¿La Alianza tiene ya cuántos años en Puerto Rico, Ivette? Pues la Alianza de Juristas está establecida desde el 2005-2006, se inscribe en el 2007, y básicamente la fundadora es la licenciada Mirna Yolanda López Peña. Sí, de quien tengo un gratísimo recuerdo y me carteo con ella porque anda por allá por Georgia. Ella no está en Puerto Rico, amigos, pero se mantiene muy presente, muy presente. Me consta porque está constantemente enviándome noticias, escritos y compartimos. Pero, ¿qué es la Alianza de Juristas Cristianos? Pues la Alianza de Juristas Cristianos es un proyecto educativo. En esencia, ante la amenaza, allá para el 2005-2006, la presidenta fundadora junto a otras personas estaba muy preocupada por las amenazas de ideas, filosofías que atentaban contra el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias y también cómo los sistemas educativos estaban siendo bombardeados por unas ideas fuera de lo que se entiende es la misión del Estado con respecto a la educación. Así que no solamente estaba ya afectándose, ¿verdad?, el ámbito social, sino que ya iba entrando también, rozando la libertad de conciencia. Y estos son unos elementos muy peligrosos en una democracia. Correcto. Entiendo que tú eres la presidenta de la Alianza de Juristas Cristianos, y que lleva ya unos años a cargo. Eso me suena a la comandante en jefe. No, me sonaba, no, Eduardo, vamos. Fue que en los primeros años de la Alianza de Juristas, pues, ahí fue que yo me inicié y siempre recuerdo, ¿verdad?, la militancia, el grupo de abogados que allí estuvimos, las batallas que tuvimos que librar, específicamente en aquel famoso Código Civil que nos quería tosigar el gobernador sí, Aníbal Acevedo Vilá, que sigue por ahí dando candela. Tuvimos que hacer de tripas corazones porque aunque éramos varios abogados, no había dinero, siempre esa ha sido la situación. Teníamos que donar nuestro tiempo prácticamente y aún así sigue siendo así hoy en día. Pero yo creo que se hizo una labor enorme. La Alianza de Juristas Cristianos, amigos, mantiene, es como una alianza también, ¿no?, con la Alliance Defending Freedom. Sí, somos aliados. Háblanos de la Alliance Defending Freedom. Pues la Alliance Defending Freedom llega a nosotros por medio de la presidenta, en ese momento Mirna Yolanda López Peña, que ya nosotros estábamos actuando
varios años, obviamente ante la inspiración del llamado, ¿verdad?, de ese entendimiento que hay unos derechos innatos en las personas, que hay un derecho, en el caso de nosotros, en nuestra Constitución, a la libertad religiosa, el derecho de los padres, que nos llamaba tanto la atención que fuera tan malogrado, en este caso, en un análisis jurídico tan pobre, en una inversión millonaria de dinero como es un código civil, y que fuera tan mediocre la presentación del peligro que existía ante la libertad religiosa y la libertad de los padres. Así que ya nosotros estábamos dando básicamente, estábamos dando conferencias, la licenciada Mirna Yolanda estuvo muchos años analizando ese documento, que subimos, ese documento estaba analizándose, había una comisión conjunta de Cámara y Senado desde el 1996. Así que había tiempo. Para ese entonces, en el 2007, pues ya entramos a la palestra pública para influenciar ese análisis, y ahí pues también encontramos Alliance Defending Freedom, que era una organización de abogados a nivel de Estados Unidos que estaba muy interesado en ese tópico, en ese tema de la libertad religiosa, en el tema de la familia, y reclutaba abogados para donar entrenamiento. Y obviamente nos dimos cuenta, no estamos solos, que eso fue una de las grandes consecuencias que hizo ese entrenamiento, poderse conectar a nivel mundial con otros abogados cristianos. Y esa es la aportación, ¿verdad? Nos ayudan y nos han ayudado mucho en la ayuda técnica, y esa conexión con otros ministerios de familia, pues te abre la puerta y te da seguridad también. Ellos han estado en más de 30 y 40 casos en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Uno recientemente, el de Trinity Church. Así que, ¿verdad? Su experiencia del 1994, pues nos dio un poco de camino a qué podíamos aspirar, y por eso eventualmente hemos estado en litigación en el Tribunal Local de Puerto Rico, en el Tribunal Federal de los Estados Unidos, hasta el Tribunal de Apelaciones. Y esas experiencias pues nos han motivado y nos han ayudado. Sí. Y para los amigos que nos están en sintonía con nosotros, es bueno que sepan que esa solidez que nosotros sentimos en aquel momento, al ver que había una agrupación de abogados cristianos en Estados Unidos, se mantiene al día de hoy, porque hay una comunicación. Cuando hemos tenido situaciones en Puerto Rico, hacemos conferencias con ellos, ellos nos asesoran en todo lo que puedan asesorarnos, y estarían dispuestos a seguirnos asesorando en muchísimas cosas. De hecho, ADF, como le decimos por las 3 siglas, hoy en día son más de 1.300 abogados en los Estados Unidos. Y tienen abogados en Europa. Ya entiendo que supera esa cantidad. Un montón. Sí, sí. Porque tienen también a nivel de estudiantes, tienen varias zonas, tienen derecho internacional, no solamente se quedan... Han penetrado las Naciones Unidas. Aquí han estado, obviamente, es un bufete con abogados a tiempo completo. Correcto. Esa es la diferencia cuando tú tienes un equipo de trabajo, tú tienes unos recursos asignados y tienes una necesidad, porque nada ocurre si no hay una necesidad. Así que han ido creciendo en oficinas también regionales, lo que le ha ayudado, ¿verdad?, a esas grandes victorias en el Tribunal Supremo, porque una de las quejas, uno de sus comentarios era que se perdieron muchas batallas para la libertad religiosa, para los padres, la familia, porque no se estaba presente como parte en los casos decisivos. Así que en el 94 abrió, y eso es lo que hace la diferencia. Influenciar, participar, establecer, porque alguien, y la historia va a decir, alguien se levantó. Correcto, correcto. Al día de hoy, Ivette, la Alianza de Juristas Cristianos se mantiene activa. ¿Qué están haciendo propiamente hoy? Pues entendemos que es un tiempo excepcional, y más que nunca
la Alianza de Juristas está interesada en educar. ¿Para qué? Para influenciar más que nada cómo nuestros niños y nuestros líderes futuros van a percibir su entorno. Y hemos estado haciendo varias cosas. Entre ellas, nosotros creemos que las palabras que no se escriben se las lleva el viento. Correcto. Hemos estado publicando libros, hemos estado haciendo alianzas colaborativas con otras organizaciones y en otros países que nos han pedido también que ayudemos. Así que toda la labor que uno trabaja no necesariamente es para dentro de tu casa, ¿no? Llega un momento que la palabra también dice, primero es tu Jerusalén, después en Samaria y después en Judea. Así que hemos estado visitando varios países, haciendo alianzas colaborativas con abogados cristianos, con abogados que interesan, porque como hemos dicho, estos temas que afectan la familia, afectan la libertad de conciencia, no son solamente de Puerto Rico y de Estados Unidos, hay una agenda mundial. Y también estamos tratando en estos últimos días, ¿sabes qué? Que estuvimos este último año trabajando mucho y en el 2015, 2016, con el asunto de las iglesias escuelas, ¿te acuerdas? Ha habido una legislación súper beneficiosa y estamos trabajando para que se establezcan más ministerios, más iglesias, a buscar y establecer escuelas, iglesias, pero para eso necesitan fondos. Correcto. Así que eso, estamos dando unos talleres de cómo moverse a correr con la visión. Correcto. Amigos, vamos a hacer una pausa y los invitamos a que permanezcan junto a nosotros porque vamos a seguir enterándonos de muchas cosas que está haciendo la Alianza de Juristas Cristianos y cómo ustedes pueden mantenerse al tanto y ayudar. Hablaremos de eso. Después de la pausa, alerta. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? La Academia Yara te ofrece la mejor educación para tu hijo con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, clases de inglés, deportes en cancha bajo techo y ayudan a tu hijo a desarrollarse en las bellas artes. Aprovecha ahora un 75% de descuento en la matrícula de prekinder y kinder y un 50% de descuento de primer grado a cuarto año. Desayuno y almuerzo están incluidos. Para más información puedes llamar a la Academia Yara al 787-730-5088. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega te invitan. Martes y viernes, 7:30 de la noche, culto de adoración. Jueves 7:30, culto de jóvenes, Generación Antorchas. Y domingos, 10:30 de la mañana, culto impactando naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, Indo Alta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. De regreso con ustedes, amigos, estamos compartiendo con la hermana y compañera abogada Ivette Montes, presidenta de la Alianza de Juristas Cristianos. Ivette, hablaste de que habían comenzado a publicar, y yo sé, porque lo tengo en el libro, que publicaron algo de la autoría de Mirna, de la licenciada Mirna Yolanda López Peña. ¿Qué publicaron? ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuál es el tema? ¿El primero o el segundo? Bueno, DH, ¿verdad? Se me olvidó porque el anterior lleva ya como 10 años. No, en 2011. ¿En el 2011? Fue en el 2011. Dios mío. Habla de los dos. ¿Sí? Pues ese primer libro, el Señor le da una orden a la licenciada Mirna Yolanda que escriba las crónicas de esta historia. Okay. Y las crónicas de esa historia es lo que comenzaste a decir, por qué y para qué surge ese ministerio. Yo no sé si tú, ¿verdad?, te has visto en esta situación o te han dicho, pero yo decía, ¿para qué sirve un abogado en una iglesia?
o sea, antes de saber y vernos ante lo complejo del asunto social, cultural, ante el cual nos enfrentamos en el 2007, que básicamente era hasta poder perder tu licencia para trabajar. O sea, mucha gente no entiende muchas veces de qué se tratan estas amenazas cuando hablamos de libertad de conciencia, o libertad de religión, o libertad, o sea, la libertad, hermanos, es algo que tenemos que valorar y apreciar. Así es. Y nosotros nos levantábamos porque no podíamos entender cómo si nuestra Constitución, cómo si todas las disposiciones constitucionales y legales eran tan claras con el respeto, en este caso, a la libertad de asociación. ¿Cómo podíamos estar escuchando primero que iban a meter presos personas porque expresaran públicamente su posición de fe? O porque en su ejercicio de su labor, en este caso de su labor como nosotros, de su trabajo, pudiese ser demandado. Y vimos ahora los casos. Nos hicieron esperar, ¿cuántos años? No han pasado más de 10 años, no han pasado 10 años, cuando vemos fotógrafos que han tenido que cerrar sus trabajos, reposteros. O sea que en ese momento estábamos bien alarmados porque realmente se estaban habiendo también personas desde sus púlpitos siendo, ¿verdad? Hostigadas, perseguidos y encarceladas. Así que en ese sentido la licenciada hace un llamado y se levanta lo que es ese grupo de abogados para intervenir con asuntos relacionados a unos menores. Y luego de eso, al pasar el tiempo, 2 o 3 años después, fueron unas luchas muy intensas, como tú hablaste. Hubo la oportunidad de conocer gente que de otra manera no se hubiese levantado a ejercer su profesión, pero en defensa de su libertad de conciencia, de su fe. Y en ese sentido, esa tendencia mundial no era solo en Puerto Rico. Entonces, ese libro se trata de decirle a la gente, de decirle al mundo que tu profesión también puede ser tu misión, puede ser tu llamado, tomando o caminando tu profesión como tu misión. Así que también relata cómo la Alianza de Juristas estuvo trabajando en toda, qué pasó, cómo se relacionó con otros ministerios, cómo creció, cuáles fueron las luchas, las batallas. También hay una área autobiográfica de la licenciada Mirna Yolanda, cómo fue su principio. Estuvo ella como defensora, como en ese momento ella trabajaba por 25 años como fiscal, como procuradora de menores en el Departamento de Justicia. Y eso le acarrió obtener premios, ¿verdad? Siendo ella una de la persona principal en el descubrimiento de la niña Cristal Ansardi, de una niña de California que fue raptada y se encontró en Puerto Rico por la gestión de la licenciada Mirna Yolanda. Así que todo eso dio paso a la creación de ese llamado. Y entonces discutimos un poco, primero también, de la ideología del género. Ahí es que comienza ese primer libro a hablar de las amenazas de estas ideologías en las escuelas, en los tribunales y todo lo que va a afectar la posible legislación. Y básicamente ese fue nuestro primer libro. El primer libro que Ivette menciona es Tú y yo. Dios y yo somos mayoría. Está en las librerías. Está en la librería. Yo lo he visto, se mantiene en las librerías. Se puede conseguir por medio de nosotros, por Amazon, por la Alianza de Juristas. Y yo recuerdo que cuando lo leí, me reí muchísimo, porque fuimos partícipes, ¿verdad? Junto a Mirna y a ti y a los demás. Y Mirna tiene una habilidad que, para evitarnos mencionar por nombres, usaba unos apodos, unos seudónimos. En aquel entonces fue cuando yo empecé desde Alerta Cristiano, pero también el Ministerio de Faro. Y entonces ella dice, el licenciado Faro. Y la primera vez que yo lo vi, yo dije, pero mira lo que hace Mirna, cómo me identificó. Obviamente, nadie sabía quién era el licenciado Faro. Hoy en día, pues, me atrevo a decirlo porque, pues, ya estamos todos, ¿verdad?, de manera abierta en defensa. Ahora, Ivette, tú dijiste algo ahorita que me llamó mucho la atención. Tú dijiste, todos los abogados nos preguntamos, ¿qué hace un abogado en una iglesia? Yo creo que
sin querer queriendo, como diría el Chapulín Colorado, nunca se había hablado en Puerto Rico de abogados cristianos. Yo creo que esa oportunidad que vivimos nos marcó, y ahora cuando se habla de abogados cristianos, como que la gente, como que te prestan atención. Sí, hay algo. Porque no lo digo, ¿verdad?, por vanagloria ninguna, porque encontramos los abogados que vivimos una fe que sí tenemos un lugar en la iglesia. Primero que nada, yo me acababa de convertir en el 2002. Y obviamente yo estaba buscando allí mi salvación. Pero no solamente eso, vi a mi pastor Rodolfo Ayala, él me ayudó a poner al servicio de la iglesia mi profesión. No solamente eso, poco antes de que explotara el issue del código en Puerto Rico, Dios, que en el 1998 me había pedido que cerrara mi práctica, en el 2006 el Señor me dice, reabre. Y yo le decía, pero Señor, si tú mismo me dijiste que la cerrara, han pasado 8 años, ¿y para qué la voy a abrir de nuevo? Y yo no lo entendía. No hago nada que hablar con mi pastor y la pastora Sagri, y ellos a tono de broma me dicen, ay, qué bueno, mañana nos hacen nuestro testamento. Y yo sentí que el Señor me estaba confirmando. Ajá. Pues yo les consulté, miren estos pastores, Dios me está pidiendo que reabra mi práctica. Y no sabía yo que era para prepararnos para entrar en esta otra lucha. Para lo que se avecinaba. Del cual estuve apoyado 100% por mis pastores. De hecho, mi pastor decía que gracias a que yo me integré a esto, él no se tuvo que meter a la política porque a él le encantaba lo que estábamos haciendo. Pero entonces me lo confió a mí. ¿Ves? Y en ese sentido me dirijo a los hermanos abogados cristianos que pueden estar buscando, porque no todos tenemos un llamado a ser pastores, pueden estar buscando un desarrollo espiritual y profesional. La Alianza de Juristas Cristianos siempre está buscando abogados. Dale un email. Pueden llamarnos, escribirnos a juristascristianos@gmail.com, juristascristianos@gmail.com o alianzadejuristas.com, que es el website. Allí dice contactos y también en la página puedes tener una idea de lo que hacemos. Si yo llego allí novatito, y de hecho, como yo llegué, como llegamos todos, era un abogado, ya yo tenía casi 30 años de experiencia, pero en estas luchas no tenía ninguna. De libertad y menos religiosa. Con el fundamento bíblico que empecé a tener y hoy tengo. Yo llego novato a donde ustedes. ¿Qué ustedes hacen con un abogado que se integra a ustedes? Pues regularmente, después de 10 años que hemos visto el ir y venir y las necesidades de la iglesia y las necesidades de cada persona, del momento que nos toca vivir, pues nosotros integramos en 3 áreas, porque la gente regularmente se acerca por algo, regularmente es por un asunto local, algo que escuchó en la noticia, un proyecto de ley. A veces las personas quieren y dicen, yo quiero hacer algo. Pues nosotros tenemos un proyecto que es el de escribir, ¿verdad? El proyecto de investigación, que es un proyecto que estamos ahora levantando, que estamos publicando continuamente. Así que hay unos temas en los cuales hacemos ponencias y hay unos temas en los cuales estamos investigando. Por ejemplo, la niñez, en este caso, paternidad y maternidad responsable, es uno de los temas que estamos ahora mismo desarrollando. Y tenemos entonces la capacidad de que otra de las zonas es los medios de comunicación. Si la gente lo que quiere es el medio de comunicación, pues nosotros entramos, tenemos participaciones en programas de radio, en website, en programas de televisión. Así que nosotros lo primero que hacemos es que dividimos cuál es tu llamado, ¿verdad? Obviamente nos aseguramos de que esté en una iglesia, correcto, que tenga un líder, un pastor, porque si esa persona pues no está ubicada, pues nosotros lo ubicamos en una iglesia de nuestro consejero espiritual. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si usted no tiene un líder, usted menos nos va a seguir a nosotros las instrucciones. Así que básicamente no tiene que saber de libertad religiosa. Nosotros tenemos nuestras publicaciones. Esas publicaciones
versan sobre los temas esenciales de la libertad religiosa y la niñez, que son ¿verdad? Nuestra misión. Nosotros defendemos la libertad religiosa. En este caso, nosotros pues vamos encaminando a la persona en lo que le gusta, pero esencialmente enfocamos en que tenga una relación firme con el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque no vale de nada, ¿verdad? Muchas personas Sí. quieren hacer cosas, pero así hay muchas organizaciones sin fines de lucro haciendo muchas cosas. Correcto. Aquí es un llamado, o sea, es un llamado, tratamos de ubicarlo en estas tres zonas, en escribir, en asuntos locales o en medios de comunicación. Y Hay ahí, un desarrollo espiritual del abogado. Exactamente. Se buscan las dos vías. se buscan esas crecimiento vías. profesional, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Sí. pero también hay talleres específicos en estos temas. Se nos termina el tiempo, amigos. Continuamos precisamente donde Ivette lo ha dejado. Alerta. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega te invitan. Martes y viernes, 7:30 de la noche, culto de adoración. Jueves 7:30, culto de jóvenes, Generación Antorchas. Y domingos, 10:30 de la mañana, culto impactando naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? La Academia Yara te ofrece la mejor educación para tu hijo con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, clases de inglés, deportes en cancha bajo techo y ayudan a tu hijo a desarrollarse en las bellas artes. Aprovecha ahora un 75% de descuento en la matrícula de prekinder y kinder y un 50% de descuento de primer grado a cuarto año. Desayuno y almuerzo están incluidos. Para más información puedes llamar a la Academia Yara al 787-730-5088. De regreso, amigos, de nuevo, estoy compartiendo con la licenciada Ivette Montes, presidenta de la Alianza de Juristas Cristianos, y hemos repasado, ¿verdad?, rápidamente una historia de unos 11, 12 años, que ya tiene ese organismo que ha dejado unas huellas, una historia y que sigue activo en las luchas que tiene que lidiar, ¿verdad?, nuestra fe, la iglesia en Puerto Rico, y que interesantemente, Ivette nos ubica qué importancia puede tener un abogado en una iglesia. Por ejemplo, hoy, pues yo soy el abogado de mi iglesia, pero eso sería lógico, aunque yo no estuviera en las luchas. ¿Qué sería más razonable que un pastor decirle a un abogado, tú me puedes asesorar? En mi caso, pues, con la experiencia que ya he tenido, que mejor que decirle a la pastora, hagan una resolución en el consejo de directores declarando, yo lo hice así, ¿ves? Para hacerlo formalmente, como si me estuvieran contratando como un cliente, como un abogado. Si usted le quiere cobrar a su iglesia o no, en mi caso, ese no es el caso, yo no le cobro. Pero uno puede estar bien pendiente de qué está pasando en la iglesia. A veces los pastores no tienen idea de las connotaciones legales que tienen cosas minúsculas. Eso es así. Un maltrato, un niño maltratado, una esposa maltratada, que va donde la pastora o el pastor, y la pastora pues sí, la coge, la ministra, y no refiere el asunto a fiscalía. Eso tiene unas connotaciones. Yo recuerdo que yo empecé a asesorar a mi pastora diciéndole,
cuando te lleguen asuntos así, no me tienes que, si tú quieres, no me tienes que decir los nombres, pero yo te voy a decir, refiérelo. O sea, tiene la reglamentación de la iglesia y otras luchas que si usted quiere darlas, las da. Estas que damos a nivel nacional. Nos estabas hablando de la Alianza de Juristas Cristianos y estaba yo preguntándote que un novato que llega por primera vez, ¿cómo van desarrollándolo? Y permíteme añadir que a través de la Alianza de Juristas Cristianos fue que yo conocí a ADF, que te coge allá y te lleva a un taller de casi una semana. Gratis. Y es dos vivencias que he tenido con ellos de lo más bello que yo he vivido en mi vida, en mi profesión. O sea, porque ellos te ayudan en lo espiritual y te ayudan en lo profesional. Así que hay muchas cosas, amigo abogado, amiga abogada, que tú pudieras estar haciendo ahora mismo para ayudar la iglesia, para ayudar tu fe a crecer. Todas estas investigaciones que Ivette está haciendo. ¿Qué más, Ivette? Fíjate, hablando ahora del concepto de los abogados en la iglesia, que digo, ¿para qué sirve? Podemos extender la misma analogía a los contadores. Podríamos extender la misma analogía a los psicólogos, correcto, a los psiquiatras, a los trabajadores sociales, a los médicos. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento especializado que Dios te ha dado la capacidad, primero, de tener y de estar en ese lugar. Y eso no es casualidad. Así que hay una aportación individualísima que tienes que hacer. Y muchas veces se nos hace difícil, ¿verdad?, salirnos de la comodidad de ir pues a nuestra iglesia a sentarnos a crecer y adorar. espiritualmente. Pero ¿cuándo va a despertar en ti ese llamado al servicio en el área que estás especializado? Así es. Así que muchas veces no sabes, como dices tú, cuánto los líderes necesitan ese apoyo para tomar unas decisiones que muchas veces lo que vemos es que se estancan unas visiones, unos sueños. Dios habla, ¿verdad? Aquellos que no saben, Dios habla, se comunica con nosotros y más con los líderes. Y a veces ellos dicen, pero ¿cómo si yo no sé hacer esto? ¿Cómo yo voy a hacer lo otro? Cuando es que está sentado en el banco el recurso, pero usted no se ha dado cuenta que usted es necesario. Así que no se menosprecie, porque muchas veces no entienda que usted diga, yo no soy evangelista, yo no soy pastor, yo no soy maestro de escuela bíblica, porque Dios lo más probable lo tiene usted para administrar. Correcto. Usted tiene el don de administración. Y muchas veces vemos que recientemente, y eso es una de las cosas que estamos haciendo en AJC, hemos estado trabajando desde el 2007 y con más esfuerzo después del 2012, tratando de decirle, tienen que tener sus documentos y sus reglamentos, su manera de conducirse en orden. ¿Por qué? Porque primero, si no hay orden, hay un desorden. Y Dios no es Dios de desorden. Se pierden muchas oportunidades. No puedes liderar efectivamente a nadie. ¿Por qué? Porque no hay una meta, no hay un camino, no vamos para ningún lado. Así que esa gente, y muchas veces la gente que está muy preparada en términos especializadas en un área, necesita una tarea. Entonces, donde quiera, le pedimos, siempre se piden las mismas cosas. Así que Dios ha dado mucha visión y muchas misiones, pero muchas misiones están en los sueños. Entonces, yo les digo y les exhorto, todo lo que necesitamos está en nuestra comunidad de fe. Correcto. Sí, es que aguanté una palabra porque yo sabía que Ivette venía a hablarnos de esto. Amigos, en Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Y precisamente, amigo, Ivette está hablándonos de eso, de que debemos pensar bien. En el caso de las iglesias, llevar a cabo las cosas bien pensadas. ¿Cómo usted piensa bien? Pastor, asesórese con la gente que usted tiene en su propia iglesia. Tiene un abogado, tiene un contable,
tiene un administrador, tiene habilidades. Comerciantes, empresarios. Gente con liderato, que no tiene que ser pastor. Gente que le puede ayudar a mover sus jóvenes. Gente que le puede venir a dar una charla de trabajo social en la comunidad. Pues eso es un trabajo bien pensado. Exacto. O los papeles administrativos de las iglesias. No le estoy acusando de tomar atajos, pero un atajo puede ser, ay, deja eso para después. Sí, yo no Porque sé es de más eso. cómodo no hacerlo ahora, ¿ves? Pero, ¿y después? ¿Qué puede pasar? Que Hacienda nos puede encontrar, ¿qué? Unos cucarachitas por ahí, ¿ves? Sí, o cosas sencillas. Ahora mismo yo pienso que, como dije al principio, estamos en un momento bien importante e interesante a raíz de los desarrollos que se están dando en nuestro país y judiciales en Estados Unidos por nuestra relación, ¿verdad? Judicial, jurídica, que sería el momento preciso para nosotros ser de influencia, no solamente en este tiempo, sino para las futuras generaciones. Correcto. ¿Por qué? Porque no todo lo vamos a hacer nosotros, pero si nosotros podemos hacer lo que nos toca hacer en el tiempo que nos toca hacer, tenemos que, como los hijos de Isaacar, reconocer el tiempo que nos ha tocado vivir. Correcto. Y yo comprendo que estamos en este tiempo bien, en este caso, en los reglamentos. Nosotros hemos estado hablando de los reglamentos de las iglesias. ¿Y qué son los reglamentos de las iglesias? La gente regularmente sabe y escucha mucho de que hay que incorporar, nosotros como iglesia vamos a hacer un ministerio X y Y y lo vamos a incorporar. Pero toda la gestión se quedó ahí, pasaron 30 años y nunca más se supo para qué servía eso. Y queremos decirle que es tiempo de que usted vuelva a revisar por qué se creó, en qué usted cree, en qué usted no cree, qué usted acepta, quién es el último que decide las cosas en su organización, porque hay muchos otros proyectos que yo sé que Dios está poniendo en el corazón de los líderes. Pero, como todo, existen unos deberes, unas responsabilidades en sociedad. ¿Por qué? Porque el orden nos conviene, porque si no estaríamos sujetos a unos sistemas que yo creo que no nos gustaría mucho. No. Y en ese sentido hay partes que para protegernos nosotros mismos de nuestra independencia, como es la iglesia no hay una democracia dentro de la iglesia, hay un orden, ¿verdad? Pero nosotros estamos dentro de la sociedad que se maneja y queremos influenciar. En ese sentido, yo entiendo que últimamente una de las mejores cosas que ha ocurrido es la ley de las iglesias escuelas. Si hemos visto cómo organizaciones a nivel mundial han influenciado de una manera inconcebible y hasta este día, es la educación. Y ahora vemos, no solamente es la educación con un libro, ahora son libros electrónicos. Correcto. Así que hay tanta cosa que podemos hacer, pero vamos a empezar por el principio. Usted como organización, como ministerio, para poder ir a otro nivel, para poder influenciar, tiene que crecer y madurar. Y las organizaciones, las corporaciones, las instituciones son como una persona. Nacen, llegan a una etapa de, vamos a decir, niñez, pero también llega la etapa de la adolescencia y llega una etapa de la adultez, ¿no? Y así que nosotros tenemos que ir revisitar, ¿verdad? ¿Qué proyectos Dios me ha hablado y se han quedado en la mente de nosotros y por qué no se han logrado? Correcto, correcto. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Correcto. Bueno, si el pastor está solito, Ivette, es posible que se le haga bien difícil, pero si el pastor reúne un equipo, como venimos hablando, de gente que lo pueda asesorar, que lo pueda ayudar, todo se puede lograr, todo se puede lograr. Hay tantas cosas, yo tengo unos sueños enormes con unos sistemas educativos, con unas iglesias basadas en cooperativas, pero hasta que la zapata no se monta, es bien difícil desarrollar. Yo soy de los que creo que si nosotros, el sistema educativo público de Puerto Rico sigue amenazando nuestra niñez, el Señor nos está poniendo en las manos que la iglesia levante un sistema educativo alterno Yes. al público, para que el Estado no nos venga a decir
cómo tenemos que educar. Pero Eso. para eso las iglesias se tienen que poner de Organizar. acuerdo, posiblemente organizarse por distrito. Mire, yo tengo el blueprint, yo tengo el esquema de cómo montarlo, pero hace falta mucha gente que se olviden que si, es más, hasta correr los velos estos de los concilios y unirnos y montar un sistema educativo cristiano, alterno. Pero eso va a depender de eso que tú hablas. Que podamos hacerlo o como iglesias, escuelas, o unas corporaciones bien estructuradas, ¿verdad? Que no tengan que depender de fondos del gobierno, para que no nos vengan a decir, pues si tienes fondos del gobierno, pues tienes que aceptar toda la perspectiva de género, por poner un ejemplo. Así que, amigos, hay muchos proyectos, como dice Ivette, podemos volvernos locos soñando, pero hay muchas cosas que no podemos hacer hasta que no hagamos las cosas bien pensadas. ¿Qué más, Ivette? Nosotros cuando estuvimos ahora, recientemente salimos, estuvimos en Cuba Eso te iba a preguntar. y tenemos unas fotos para que ustedes vean, ¿verdad?, dónde estuvimos. Y también tuvimos la experiencia de hacer unas alianzas colaborativas y eso es lo que te refieres. A veces hay unos proyectos que nos parecen muy grandes para nosotros, pero si nosotros hacemos unas alianzas colaborativas, vamos a entender que no todo lo tengo que hacer yo. Y por eso, cuando nos llamaron de República Dominicana, estuvimos para allá en octubre, nos llamó una organización de abogados que estaba celebrando Mira eso. que unos pastores evangélicos estaban celebrando que ya le permitían celebrar matrimonios públicos y reconocidos por el Estado. Mire cómo hay unas organizaciones y pueblos y sociedades. Nosotros estamos en relación a ellos, imagínense cuánto Puerto Rico ha avanzado. Correcto. Así que a veces tenemos unas bendiciones que no las sabemos reconocer. Correcto. Y vamos a seguir, ¿verdad? Tenemos unos proyectos específicos para hablar Sí. de eso. Amigo, en breve el último segmento, Alerta Cristiana. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega te invitan. Martes y viernes, 7:30 de la noche, culto de adoración. Jueves 7:30, culto de jóvenes, Generación Antorchas. Y domingos, 10:30 de la mañana, culto impactando naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Comenzando en agosto, llega la tan esperada Escuela de Profetas, con profesores altamente capacitados en el tema de la profecía. No pierdas la oportunidad de aprender cómo moverte en lo profético que se avecina sobre el cuerpo de Cristo. Los cursos serán los últimos sábados de cada mes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y tendrán duración de 1 año. La matrícula será el 4 y 5 de agosto, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, en las oficinas de la iglesia La Senda Antigua. Para más información, comunícate con la decana Lucy Allende, 730-5880. De regreso con ustedes, amigos, de nuevo con la licenciada Ivette Montes, presidenta de la Alianza de Juristas Cristianos. Ivette, nos estaba hablando de las alianzas colaborativas, han estado recientemente en la República Dominicana, en Cuba, ¿y qué han logrado con ellos? Pues hace más de 2 años
que nos estaban invitando a República Dominicana y más de 4 a Cuba. A Cuba. Pero por uno querer ir no es, esto tiene que ser que Dios quiera llevarte en el tiempo preciso. Y básicamente nos invitan cuando ven en las redes sociales y cuando ven en los medios de comunicación cómo estos abogados cristianos participan activamente y públicamente de influenciar en la educación, en los tribunales, en la política, cómo se hace, ¿verdad? Cómo opinan y qué defienden. Y había unas áreas, como es la área del último libro, que fue la desinformación, que cómo imponer la perspectiva de género en las escuelas, que llamaba la atención porque nosotros estamos hablando de esto desde el 2008, 2007-2008. Correcto. Y no es hasta entonces que ellos comprenden, eso es una amenaza que a nosotros también nos está siguiendo. Correcto. Pero, ¿de qué se trata? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que ustedes hacen eso? Hemos visto que la mayoría de los abogados de organizaciones que habíamos escuchado se reunían, pero solamente a orar, a leer una Biblia, a tener un desayuno y a hacerle de apoyo a otros, ¿verdad? A una comunidad. Pero no se veían desde el punto de vista de influenciar activamente el pensamiento intelectual de su país. Y en ese sentido, a eso fueron las llamadas, ¿verdad? Y estuvimos participando. Hicimos alianzas estratégicas en el sentido de ayudarles a ellos primero a publicar. ¿Por qué? Porque la manera más fácil de educar es tener una guía. Y en ese sentido, una de las cosas que estamos trabajando es un libro de derecho comparado, porque yo quiero saber cómo y cuáles son las reglas que gobiernan en República Dominicana o en Cuba, por ejemplo, de la niñez. Correcto. ¿Cómo maneja el asunto del trabajo? ¿Cómo maneja el asunto de la libertad religiosa? ¿Cómo maneja el asunto de la inmigración? Cuando fuimos a República Dominicana, lo primero, terminamos nuestra conferencia presentando el libro, que lo fuimos a presentar en República Dominicana. Lo primero que me vinieron a hacer una consulta de unas personas que vivían en Puerto Rico, que estaban siendo víctimas de violencia doméstica, unas mujeres. Y ellos no sabían por dónde empezar. Y eran abogadas. Wow. Pero era tan delicado el asunto que mira cómo Dios empieza a unir. Y nosotros entendemos que podemos hacer mucho más de lo que nosotros entendemos. Así que esas alianzas colaborativas nos están ayudando primero a tener un conocimiento más amplio del derecho de nuestros hermanos que tenemos a millas de nosotros. A veces quisiéramos que nos ayudaran, ¿verdad? Ayudarnos con otros abogados que tienen los mismos problemas, situaciones, pero no conocemos el derecho de su país. Así que ese libro de derecho comparado es una de las cosas que vamos a trabajar, y lo otro son unas conferencias que estamos trabajando para los niños. Yo tengo identidad. Desarrollamos unas conferencias para hablarle a niños, no solamente a las personas, ¿verdad? Que siempre nos hemos identificado con temáticas sociales y para influenciar legislación, pero entendemos que es menester que la iglesia comience a volver al principio con la niñez dentro de la iglesia, porque lo que no le enseñemos en la escuela se lo van a enseñar distorsionado. Correcto. Y comenzamos una serie de conferencias para niños y fuimos a educar también a líderes que entonces repitieran esas conferencias. Así son las alianzas colaborativas. Sí, ahora empezaron ustedes a multiplicarse allá. Exactamente. O sea, ahora esos abogados continúan dando esos talleres. Y estudiantes de derecho, porque tremendo. son cosas que tienen que ser fácilmente replicables, pero que tengan un impacto directo en la misión. Qué bien. Así que por eso fuimos y presentamos, y nuestro interés también era participar en unas conferencias en las universidades. En República Dominicana hay más de 10 escuelas de derecho. Mira eso. Así que allí nos invitaron y estamos programadas también para Panamá. En septiembre vamos a estar en Panamá, la licenciada Mirna Yolanda López Peña, reuniéndonos con abogados y con estudiantes de derecho, porque alguien tiene que retomar el pensamiento intelectual cristiano. Se nos quedaba ese punto que estamos reclutando también estudiantes de derecho. Porque qué mejor que un estudiante de derecho que desde su base formativa ya empiece a tomar este carisma, ¿no? Esta visión de que me desarrollo como cristiano y mi profesión sirve a la iglesia, que eso sería tremendo.
Ivette, y me hablaste de que en Puerto Rico hay algo por ahí, pastores, Mayagüez, oigan esto es bien importante, que los amados pastores de Mayagüez siempre se nos quejan de que los tenemos olvidados. Dale esa sorpresa. Bueno, yo creo que bastante tiempo ha pasado, ya era hora. Vamos a estar en Mayagüez con una de las conferencias que entendemos es muy pertinente en este tiempo y vamos a hablar, han habido muchas decisiones muy beneficiosas para la libertad religiosa y en este sentido vamos a hablar sobre las obligaciones tributarias de las iglesias, las organizaciones sin fines de lucro y de base de fe. Y usted va a decir, pero ¿cómo me vas a decir que es una buena noticia que yo tengo que tener una obligación tributaria? Bueno, tributaria, aquellos que no lo entienden, son las obligaciones que tenemos con el Estado de pagar contribuciones o regirnos o manejarnos en el asunto ¿verdad? Económico de la sociedad. Vamos a estar este próximo 29 de julio en el área de Mayagüez dando una conferencia taller. ¿Y por qué llamo conferencia taller? Vamos a explicarle cuáles son las obligaciones de Income Tax, en el caso de Puerto Rico, de las organizaciones sin fines de lucro, llámese de bases de fe, o sea, aplican a cualquier organización que no tenga un fin lucrativo, pero también le vamos a enseñar en ese taller cómo la vas a llenar. O sea, hay que empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos con mucha teoría y con muchas dudas y nosotros entendemos que es menester que usted cumpla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchas oportunidades que se están perdiendo. Habíamos hablado de muchos sueños que tiene la gente, de muchas visiones que Dios le ha dado, de muchas cosas que quieren crear, pero no hay dinero. Pero la economía de nosotros no es de este mundo. Y muchas veces nosotros no estamos donde se supone que estemos, porque como dice Proverbios, como decía Proverbios, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Proverbios capítulo 21, versículo 5. Pues específicamente, Proverbios 21 dice que tenemos que hacer un plan. Y dentro de los planes iniciales, que la iglesia tiene que estar visualizando cómo yo voy a continuar con más fuerza en este tiempo influenciando ¿a quién? Pues a los que yo tengo que rescatar, a mi familia, primeramente a los niños que son los más débiles. Yo siempre digo algo, Eduardo, los niños no votan, los niños no trabajan. Así que los niños es una población que no le interesa solamente al medio de comunicación para tener una buena campaña de medios. El Estado y cualquier organización, porque se pegan de los niños y hacen cualquier cosa. Correcto. Pero a la hora de la verdad, los niños no son mucha prioridad en muchos lugares. Así que, ¿cómo nosotros podemos impactar a los niños, ya sea por programas educativos, ya sea porque queremos hacer la escuela, ya sea porque queremos darle servicio, ya sea porque queremos ayudarla a la comunidad? Hay mucho dinero disponible, donde dos cosas han ocurrido. En el 2011, en nuestro país, se enmendó la ley de Income Tax, la ley de las contribuciones. ¿Usted sabe qué? Que de hace un 5, un 10% que se le permitían a las personas que donan, deducirlos en sus taxes, ahora el 100%. Obviamente, una restricción para las corporaciones, ¿verdad? Que no pase del 50% de todo el ingreso de la corporación. Pero usted sabe lo que es el 100%. ¿Sabe lo que pasó, Eduardo? Subió 67% las donaciones a organizaciones sin fines de lucro. Wow. Así que, y no estamos hablando de estar nosotros rogándole al Estado que nos regale nada. Organizaciones, corporaciones que donan. Usted sabe la cantidad de gente, de organizaciones multimillonarios que están llegando a este país por la ley porque 20, hay una y la ley 22. Y la ley 22. Esas son dos leyes que dan unos taxes, unos incentivos contributivos, pero nosotros no podemos solamente esperar, vuelvo y le digo, nosotros tenemos que organizarnos. En Estados Unidos hay muchas fundaciones, hay muchas organizaciones que quieren donar, pero lo primero que te van a decir es, dame tu identificación de exención contributiva. Correcto. Y usted va a decir, ¿con qué se come eso? ¿Y si no lo tienen? Pero si usted muchas veces le pedimos a la iglesia y a los ministerios, no tienen ni el número de seguro social patronal.
¿Por qué? Porque no saben lo que es. No se preocupe, que en este taller usted va a saber lo que es eso. Así que el 29 de julio. 29 de julio, ¿a qué hora y a dónde? las 8:30 en el Centro Gubernamental de Mayagüez, que es en la sala donde los policías municipal tienen una conferencia. Ellos tienen un salón de conferencias de la Policía Municipal de Mayagüez, en el Centro Gubernamental, en la calle Mayagüez también. Así que es en Mayagüez. Puede entrar, escribirnos, Juristas Cristianos, a Gmail. Puede también, Alerta Cristiana, no sé qué lo va a pendiente que lo vamos a poner postear. en el post. Y sabemos que usted va, obviamente, va a salir ese día, va a comenzar a llenarla. ¿Por qué? Porque usted primero le vamos a dar la información y después vamos a decir, vamos a empezar a llenar. ¿Por qué? Porque no lo va a saber. Si usted no se motiva a sacar el día, a pensar qué tiene, qué no tiene, ahí usted va a estar haciendo una lista. Pero usted va a estar pendiente a que si usted no puede estar, pastor o líder, usted va a designar, que eso es lo que hemos estado hablando hoy. Correcto. ¿A quién va a Mande, designar? gente. Tiene que designar al contable, Sí. al líder, al secretario, tiene que haber un secretario, y si no hay, tiene que asignarlo. Las iglesias manden delegaciones. Manden delegaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos quedar atrás. Y en ese sentido hay mucha información. Vamos a empezar con la de Puerto Rico. Después tenemos este asunto, porque usted necesita lo primero. Los reglamentos es una de las cosas básicas, así que Se nos terminó el tiempo. se nos terminó el Qué tiempo. triste, se nos terminó el tiempo, amigos. Ivette, muchas gracias. Estás amarrada para tu programa. Acuérdate que venimos por ahí con más. Amigos, que Dios les bendiga mucho. Alerta Cristiana.